Ah, ¿por qué querés que para? No, me quería si podías plantear el por qué tenemos que fertilizar un bonsái. Bien. Volvemos al principio, ¿no es cierto? Nosotros siempre partimos de un sustrato muy acotado en volumen, ¿no es cierto? Por consiguiente también tenemos una planta acotada en volumen. Tenemos dos partes de la planta que son vitales, la parte de fotosíntesis y la parte de raíz. Lo que nos estamos buscando en este momento es cómo tomo todos esos nutrientes del suelo para que a mí me sirvan arriba para la fotosíntesis, porque el problema está allí, ¿eh? Yo tengo que reutilizar todo eso que voy a absorber. Ahora, mientras el suelo sea más cálcico, ¿no es cierto?, que sea el pH arriba de 7, va a ser más difícil tomar muchos nutrientes que trabajan en un pH 6, 6, 5, 7. ¿Estamos? Lograr ese pH 6, 6, 5, 7 es fácil con el agua de riego, digamos, de los ambientes ciudadanos, porque casi todas las sales donde tenemos aguas potables tienen tan rica en carbonato, por consiguiente rápidamente lo vamos a lograr. Ahora, la habilidad está en mantener a 6,5 el pH. ¿Cómo se logra? Muchos me han preguntado ya, lo logramos con vinagres. Con vinagre natural. ¿Qué tipo? Me preguntaron, casi siempre me preguntan. Cualquier vinagre que pueda liberar, ¿no es cierto?, hidrógeno. ¿Por qué? El hidrógeno se va a combinar con un montón de elementos, ¿cierto?, que van a realmente bajar el pH. ¿Cuánto necesitamos bajar nosotros? Medio puntito nomás, para mantenerlo a 6,5. Ahí tenemos casi todos los nutrientes liberados. Es lo más fácil, ¿eh? También se puede trabajar con ácido fosfórico, lo cual, trabajar con ácido fosfórico ya necesita hacer un par de patrones de química como para preparar la solución para realmente aplicarla. ¿Y en qué proporción el vinagre por el vinagre litro de agua? Vamos a hacer por 10 litros de agua. Por 10 litros. Por sí. 10 litros de agua le podemos poner hasta medio litro de vinagre común, el que viene al 3%. Es estándar, un vinagre estándar. ¿Estamos? Le podemos poner medio litro en 10 litros perfectamente. O te hago una oferta, un litro cada 20. Claro. ¿Ah? Está bien, pero ¿y eso no afecta, hablando de bonsai siempre? La flora ni nada que tenga dentro del sistema. ¿Qué pasa? Yo voy a bajar momentáneamente medio puntito de pH y luego va a tender a equilibrarse, pero en ese lapso que yo baje el medio punto puedo liberar algunas sales que están bloqueadas. ¿Estamos? Siempre estamos hablando principalmente hierro y aluminio, que me lo bloquea cuando el pH se eleva. ¿Ah? Entonces lo puedo tomar ahí. Es una ventaja. Yo soy reticente a hablar de fertilizantes de síntesis cuando aplicamos en envases tan pequeños. ¿Cómo será que soy cauteloso? Hasta cuando aplico para las plantas en pote que se cultivan. Muchos productores, normalmente vos le decís una cantidad, o sea, una concentración de fertilizante, y casi todos tienden a colocar un poquito más de fertilizante. Por eso a veces hay que ser un poco más mezquino para decirle, no coloque tanto. Ahora, la tendencia normal en la aplicación, vamos a plantas en pote, que sería semejante a lo que es bonsai, es trabajar en volúmenes grandes de preparados de soluciones para equivocarse lo menos posible. ¿Vamos? Las soluciones pequeñas equivocan mucho más. No sé, ¿quería preguntar vos? No. Ah, creí que querías preguntar. Bueno, Quiero hacerte una pregunta. diga. ¿Qué opinás de la gente que en la actualidad puso de moda cultivar todo en sustratos inorgánicos? Bueno, El bonsai sí. se puede hacer, claro, la puzzolana, sí, perfecto, o vermiculita o perlita, ¿no es cierto? Hay un montón de inertes, hay algunos que cultivan en carbón también. Normalmente ahí hay que equilibrar muy bien y estar pendiente del De la cultivo. alimentación de la planta. Dependiente del cultivo permanente. Es como hacer un cultivo hidropónico, lo cual allí el error se paga caro. ¿Estamos? Ahora, si yo quiero realmente, el objetivo es airear las raíces, ¿no es cierto? Airear las raíces, pero la airean las raíces, pero saturan con soluciones salinas. Por consiguiente, es un jueguito medio perverso. Porque Es lo mismo que pienso yo, porque además, si la planta es el único ser vivo que fabrica su propio alimento, ¿por qué le voy a condicionar yo dándole de comer lo que a mí se me ocurra? Exactamente. O sea, el criterio es válido, lo que hablábamos hace un rato. Vos siempre parangonás con natura.
Lo mejor es parangonar con Natura. Lo que hace Natura está correcto. ¿Está? El hombre es el modificador. Ahora, si yo no tengo otro tipo de sustrato, lo cual en Argentina no pasa, lo hacemos. O que yo quiero ser innovador y quiero hacer algo como para disfrutarlo yo, lo acepto. ¿Estamos? Pero en el cultivo tradicional o para disfrutar como aficionado, normalmente podemos usar sustrato. Y si queremos hacer sustrato, podemos estudiar un poquito de sustrato y hacer sustrato mezcla, porque un sustrato es algo artificial hecho por el hombre que se puede repetir en el tiempo y lo puedo usar. Ahora, hemos descubierto que tenemos que tener el 85% de espacio poroso para un buen sustrato. Y eso se logra si hay un montón de elementos para hacerlo ahí. No tenemos perlita, lo hacemos con vermiculita, no tenemos vermiculita, lo hacemos con carbón, arena, puzzolana. ¿Estamos? Entonces podemos hacerlo. Yo particularmente cultivo casi todo mi esqueje en 80% de perlita, 20% de turba rubia. Y la turbia rubia solamente es para acidificar un poquito el medio. No es que me le esté dando el nutriente al esqueje, porque pero después le echas todo el nutriente vía líquido. No uso nada de nutriente, solamente uso agua. ¿Por qué? Porque yo mantengo el pH, empezando con un pH ácido, y lo mantengo en el tiempo hasta que la planta se adapta a esa estructura. Una vez que tengo la cabellera hecha dentro del pan que yo quiero, ya tengo el plantín para repicar. Entonces, como tengo el plantín para repicar, ahí le doy de comer afuera. ¿Está? Mientras tanto, lo cultivo en alveolo, dependiendo de qué arbusto quiero hacer, qué quiero hacer también. Pepe, ¿la fertilización la hacemos en qué épocas del año? Normalmente conviene en activo crecimiento, siempre ténganlo en presente, en activo crecimiento. ¿Por qué? ¿Cuándo le va a dar de comer un vueltito? Cuando lo puede tomar. Si no lo puede tomar, no tiene sentido alguno. ¿Está de acuerdo eso? Porque ¿y en otoño, por ejemplo? En otoño solamente agua, porque no tiene sentido aportarle nutrientes. O sea, no es bueno generar algo en la última etapa del verano, casi entrando el otoño, para prepararlo para... La mayoría de las plantas que estamos cultivando son cenecientes, por consiguiente perdemos las hojas, ¿no es cierto? Sí. Porque si nosotros vemos, tenemos el 80% de las plantas son de hojas caducas. Tenemos un 20%. Ahora, por ejemplo, lo que le pasó a Mario, que después podemos ir a verlo allá, no estoy acusando a Mario, no estoy acusando. Solamente a él, ¿no es cierto?, tiene bloqueado un poco el nitrógeno en la planta esa que tiene él. Y también está bloqueado el fósforo. Entonces, ¿qué le ha hecho a la planta? Le ha mantenido las hojas viejas del año anterior. No hay un crecimiento, no hay caída de hoja, porque la planta trata de mantener la poca fábrica de fotosíntesis que tiene en esa hoja vieja, pero vos viste que no hay activo crecimiento. La planta no ha muerto, está en stand-by. ¿Y a qué se debe el bloqueo de la absorción del nitrógeno? Del nitrógeno al cambio del pH. Claro, alcalino. Muy alcalino, sí. Entonces hay un montón de cosas que compiten por el mismo nicho. Es como si tuviera un montón de comida acá y nos están tirando en la boca. ¿Qué comemos? Casi nada, porque todo nos pega por afuera. ¿Está? Eso pasa también un poquito en principio químico. La química de suelo, más que todo, es una interacción entre el elemento, el vegetal y los habitantes normales del suelo. Todo eso vehiculizado con agua. Entonces, fíjese, hay una combinación bastante difícil de manejar. ¿Está? Por eso yo siempre digo que no hay que regar con agua que sea con pH alto. Conviene regar con agua que le haga más fácil al sistema radicular poder absorber. Ahora, cuando yo hago cambios bruscos dentro de los sistemas radiculares, normalmente también altero la flora del sistema. O sea, todo lo vivo, digamos, vamos a cambiar. Voy a cambiar la palabra flora por elementos vivos que hay en el suelo. ¿Qué hago? Al cambiar los elementos vivos que hay en el suelo, yo altero la absorción también. Yo siempre hago, y lo recuerden ustedes, que todas las raíces tienen en concomitancia o viven junto con ellas en simbiosis, hay micorrizas. Entonces, yo tengo que tratar de mantener el ambiente para que esa micorriza se mantenga en el tiempo. Por eso las grandes secas de los bonsai, por ejemplo, riego, dejo secar a ultranza, vuelvo a regar, dejo secar a ultranza. A la larga la planta empieza a perder brillo. Ustedes han notado que la planta empieza a perder brillo. ¿Por qué? Porque ya está jugando con la raíz nomás, y la raíz propia. No hay ningún elemento que le ayude aparte de la raíz propia. Entonces, ¿cuáles son los primeros que mueren? Todos los pelos radiculares muy finos. Esos son los primeros que mueren. Y Pepe, en el caso de las coníferas y de los perennes,
aplicamos... Hay cambio, ¿no es cierto? Ustedes han visto cuándo brotan las coníferas. Cuando el periodo es activo para esa conífera según el hábitat donde sea natural la conífera, ¿no es cierto? Bueno, entonces, cuando yo uso un fertilizante previo al brote ese. Ahora, sepan ustedes que cuando yo activo con fertilizante, la brotación se magnifica. Por consiguiente, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que estar mucho más atento para la poda. ¿Estamos? ¿Y en las perennes? En las perennes se manifiesta igual. ¿Estamos? Yo estaba viendo con Iván ahí que las plantitas de ella poda muy bien, criteriosamente poda bien. Y poda mucho, pero deja mucho. Entonces, al dejar mucho se hace muy tupida la plantita, lo cual ella, ya creo con lo que hablamos, va a empezar a entresacar. No, pues si no terminamos haciendo setos. Claro, exactamente. Tenemos que evitar caer en la tentación del seto. Y no el árbol en sí semejante a la naturaleza. ¿Está? Pero ella va bien encarada porque está podando criteriosamente, abriendo la planta, pero deja mucho. Ahora, ¿qué recomiendo yo cuando podemos? Cuando podemos, si queremos eliminar algo que nosotros vemos mal puesto en el contexto de la plantita, lo saquemos. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a tenerle lástima a esa rama, ya empiezo a tener lástima a la que brota sobre la rama. Por consiguiente ya le tengo lástima a la otra y me arruinó la otra. Entonces, más bien de entrada sacamos la que vemos que no está correcto y tratamos de que nuevas yemas me broten y me armen otra rama donde yo desee. ¿Está? La mayoría de las veces tenemos miedo de podar. Ahora, ¿vamos a podar en la época de receso? No. Vamos a podar en activo crecimiento para tener respuesta. ¿Qué voy a podar en la época de receso? Una rama que está mal puesta o muy mal formada, la cual yo quiero que se vagine la zona donde corte, que es un corte grande. Ahí sí. Pero si no, no me conviene sacar. Vas contra el mundo, que todo, para cortar hay tiempo, te dicen todo, vos vas a cortar. Pero ahora, si ustedes se ponen a pensar, y la mayoría de las veces que le ha quedado una rama mal, ¿cuándo fue? Cuando ustedes le tuvieron lástima a la rama anterior. Claro. No, pónganse a pensar y a ver que siempre le pasó ese. No la quise sacar porque mira, y ahora tengo un pivote derecho que me inutilizo todo lo que tenía alrededor. Ya no sé cómo modificar. En vez de haberlo sacado del principio. ¿Está? Clarísimo. Ustedes sepan que respuesta van a tener siempre, cuando la planta esté semilignificada, siempre van a tener respuesta de yemas auxiliares. Todas las plantas tienen yemas auxiliares, de una u otra forma. O le llaman yema adventicia, salvo que tenga un ritidoma muy manifiesto ya y que no permita. Ahí hay que, hacerle una herida para que en la zona de activo crecimiento pueda alargar, en el caso de que esa planta tenga predisposición a alguna yema auxiliar. Si no, hay que hacer injertos o alguna otra técnica que ella sabía hacer. He visto en algunos videos que ha hecho algunos injertos, hasta de la misma planta pasando por un hueco. Sepan siempre que el contacto que tiene que hacer es el cambium. Tienen que tocarse dos cambium, que es la zona de activo crecimiento, no me importa que no toque el otro, pero el cambium tiene que tocar, porque es lo que genera las células nuevas. Una vez que generó ahí, yo ya puedo jugar con la rama después. ¿Tá? Pero eso tiene que tocar la zona de activo crecimiento. ¿Tá? Por eso la planta no tiene que ser muy lignificada. Ya muy lignificada ya juegan otro factor. ¿Tá? ¿Saben lo que significa? Muy dura la materia. Ya que haya un crecimiento secundario muy manifiesto. ¿Tá? Fertilizantes químicos, fertilizantes orgánicos. Sí. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia y cuál recomendás? Siempre hablando de bonsai. Para bonsai yo ya hice mi punto de partida, que me voy a los orgánicos, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo que usar un químico, no uso un químico general, donde yo puedo tener polvillo de un montón de otro tipo de fertilizante. Tengo que buscar un fertilizante que sea para pote y para plantas ornamentales, donde venga bien magnificado. Siempre queden ser en corto en cuanto a la concentración. No voy a usar un 20-20-20. ¿Por qué? Porque ahí tengo una alta concentración de todos los nutrientes. Voy a buscar un 2-2-2, cosa de no errarle. Y si tiene micronutrientes, mejor. Cuando mucho, ¿qué voy a hacer con los micronutrientes? Lo voy a tirar. Así que si la planta no lo absorbe, lo voy a tirar por lavado. Pero no voy a hacer daño. Pero antes tenemos que verificar que el pH del agua que estamos regando, para que ese nutriente que le estás echando de resultado esté 6,5.
Sería lo ideal. Sería lo ideal. Si hay forma de Una medirlo, combinación. sería lo ideal. Y si no hay forma de medirlo, una forma es preparar el litro de agua, echarle un chorro de vinagre. Un chorro. Y usarlo a los 2 o 3 días. Ahí se estabiliza. Por eso, ¿cómo hacemos para saber cómo tenemos el pH de la maceta? Hay distintos elementos para medirlo, ¿no es cierto? Lo más sencillo que hay para medir son cintitas, ¿no es cierto?, que se venden, que tienen para medir en un rango de pH por color, ¿no es cierto? Entonces vos le pedís, yo quiero para 6, 6, 5, y te van a dar una tonalidad que vos la pones y ves. Si está arriba de eso te va a marcar una cosa. Hay cintitas que son múltiples, donde viene el pH, por ejemplo, de 5 a 7, ¿estamos? Y te va a marcar ahí. No es exacto, es más o menos, pero por lo menos sabes dónde estás. ¿Estamos? Y si no hay aparatos electrónicos, te mide con sensores, hay de banco, hay un montón de tipos. ¿Cierto? En este momento yo no traje, qué lástima, es una pena. Podríamos haber visto cómo se mide con aparatos de mano, ¿no es cierto? Mañana yo le traigo uno. ¿Tenés un pHímetro? Mide pH y humedad. Bien, y humedad. Bien, y podemos hacer una muestra en suelo acá. Yo el que tengo mide humedad, pH, concentración de sales por corriente eléctrica, ¿no es cierto? Y hay muchos tipos para hacerlo. Los que son portables, o sea, los que son portátiles para llevar, normalmente tiene que tener un técnico atrás que sepa interpretar lo que estás haciendo, porque tenés que sacar muestras que sean representativas. Normalmente para un suelo de bonsai tenés que sacar un volumen considerable como para trabajar y que no sea periférico, que sea del centro, porque lo periférico es donde junta la sal, ¿no es cierto? La sal normalmente, ¿por qué? Normalmente el agua tiene sal en disolución. El agua se evapora y las sales quedan en superficie o pegadas a la superficie. Que es las costras que ustedes ven en las macetas cuando desal. ¿Estamos? Ahí quedan carbonato de calcio, carbonato de magnesio. Y en el caso de la cinta habría que cavar un poquito y tomarlo a 2 centímetros de profundidad, cosas así. No, y lo que vos vas a tomar va a ser lo que vos aportás en medio líquido. ¿Estamos? En el caso yo me refiero a saber si mi tierra está muy ácida. Ahora, ¿cuál tierra habla? ¿La que tiene la maceta o la que va a aportar? La que está en la maceta, sí. La que está en maceta tenés que desvestir una planta, sacar una muestra, ¿no es cierto? Desvestir una planta, sacarla del pote, sacar una muestra representativa, homogeneizarla y luego preparar una solución con eso. Y ahí medir el pH. ¿Estamos? La proporción es 5 de agua destilada por 1 de sustrato. Para que tenga una... Y la temperatura media tiene que ser 25 grados aproximadamente donde lo hagas vos. Para que te dé una muestra, digamos, fidedigna de lo que estás manejando en el sistema internacional. ¿Lo podés medir a 0 grados? Y sí, lo podés medir a 0 grados. ¿Y podés hacer una combinación distinta? Y sí. Pero si la mantenés en el tiempo, para vos ir viendo siempre lo mismo. Tenés que ser una media para trabajar siempre con la misma postura. Para que te dé el resultado y que vos sepas implementarlo. Porque si una vez vos lo haces de una forma, otra vez de otra, ahí va a distorsionar el resultado. Con cualquier sustrato puedes trabajar. Yo te recomiendo que compres varias y probes y jugues un poco hasta que aprendas a manejarlo. No es difícil, por eso. Hay que jugar un poco hasta que lo aprendas a manejar. En los orgánicos no tenemos un control de qué le estamos poniendo. No, ningún sustrato, salvo que se mantengan... Los fertilizantes orgánicos. Sí, pero vamos a hablar primero del sustrato y después de los fertilizantes orgánicos. Ningún sustrato puedo decir que son homogéneos 100%, porque la materia prima que voy a usar tiene un más menos. Por consiguiente, la combinación de ese más menos me va a dar un sustrato tipo mediano dentro de unos límites. En los fertilizantes pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, si vos le preguntás a él, ¿qué volumen de guano de caballo le echó? Y más menos te va a decir. ¿Qué volumen de vaca? Y más menos. Y le pusiste tal vez guano de gallina, y no, porque el vecino no me trajo. ¿Estamos? Entonces estoy hablando en cuanto al hogareño. Si vos quisieras preparar una solución, ya tendríamos que usar de otro tipo. Otra cosa, tendría que ser mucho más automatizado, tendría que mantener la fuente. Ahora, la voz de caballo. ¿El caballo comió siempre lo mismo en el mismo potrero? ¿Siempre trajiste en el mismo lugar? No. Por consiguiente, va a haber una variabilidad. Más fresca, más seca, más... Claro, todo eso, cómo lo secaste al sol, a la sombra. Hay un montón de factores que juegan. ¿Le llovió o no le llovió? ¿Está? Entonces, todo eso influye, todo eso influye. Ahora, preparar orgánico es menos nocivo que trabajar con sintético. ¿Está? En cuanto al error, le digo yo, lo más eficiente es trabajar
con los químicos ya que vienen preparados. Pero siempre acuérdense, busquen baja concentración, ¿eh? No se innubilen por lo que dicen las propagandas. Porque yo también veo algunos tutoriales por ahí, son personas que están acostumbradas a manejarlo y lo dan como receta. Pero ¿en manos de quién es la receta esa? ¿Eh? ¿Hay elementos orgánicos que nos aporten nitrógeno específicamente? Sí, por ejemplo, vos aplicando pinocha, compostada, no la hoja en verde, sino ya la compostada. Entonces, ¿dónde está la hoja compostada? Vos barrés el sustrato superior que se encuentra abajo del pino y tomás lo de abajo. ¿Dónde están las micorrizas? Que vos ves todo blanquecino. Bueno, eso te va a aportar nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos. Hasta azufre te aporta seguro en la cantidad que te va a sobrar. ¿Estamos? Y eso lo distribuimos así por arriba de la maceta. Al azar. De manera ¿Y qué cantidad? La cantidad que vos quieras. Total, el suelo va a absorber lo que necesita, nada más. Vos seguís aplicando el riego normal, todo. Superficial. Normalmente no hace falta ni ponerlo interficialmente, sino con que lo apliques superficial y así todo va a bajar parte cuando vos regues. La pinocha de hecho baja el pH también. Sí, va a bajar el pH. No mucho. Cuando mucho puede bajar un poco. ¿Pero el garrobo y las plantas autóctonas? No le hace absolutamente nada. No le va a hacer absolutamente nada. Porque normalmente están calcificados los suelos, así que no te da problema que no le va a hacer. Salvo que recién armo la maceta y tengo todo controlado el sustrato, bueno, ahí no hace falta colocarle la pinocha, puede tener todos los parámetros controlados. Nosotros estamos hablando cuando el suelo ya está establecido, que es la mayoría de las plantas que están aquí en exposición. Estos que vienen, por ejemplo, el guanito, el fénix, que son pellets orgánicos, ¿son buenos? Lo único que yo siempre hago analizar es cuál es el aglutinante. ¿Cuál es el aglutinante para hacer el pellet? ¿Estamos? Porque hay veces, con el afán de vender este pellet orgánico, yo al aglutinante no le doy importancia cuando se metaboliza en el sustrato. Porque hay mucho que, por solamente vender la parte orgánica aglutinada en un pellet, no le importa con qué aglutine. Lo ideal sería aglutinar con elementos naturales. Y casi siempre lo más conveniente son hidratos de carbono. ¿Estamos? Pero no siempre se mantiene eso. Sé que ha habido algunos elementos de síntesis que han puesto. Por eso te digo que me abstengo en cuanto a eso. No, creo que quiere preguntar. Bueno, han visto que yo me voy más a lo orgánico para los arbolitos. Y lo hago con un fin de que preserven su ejemplar. Porque he visto más muertos fertilizando árboles que sin fertilizar. Entonces, en el último de los casos, no lo fertilizo y le aporto algún sustrato en la parte superior que vaya infiltrando. Otro de los métodos que también se pueden hacer perfectamente, previo a las exposiciones, todo eso, es enterrar el ejemplar con maceta y todo, ¿cierto? Si tengo un ejemplar de este tamaño, lo pongo en un recipiente mucho más grande con sustrato, no apisonado, sino liviano todo el sustrato, y riego normalmente, lo sigo manteniendo ahí. Lo único que hay que tener en cuenta es que ahí va a activar el crecimiento y vamos a tener que podar mucho más rápido, seguir manteniendo la estructura del árbol. ¿Está? ¿Puede haber una raicilla? Y sí, seguro que puede haber alguna, pero no tienen importancia una raicilla. Lo que interesa es el contexto general y lo que quiero lograr con eso. ¿Con qué periodicidad tenemos que fertilizar los bonsái? Bueno, normalmente yo lo haría una vez al mes y lo hago con orgánico. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el aporte que le hago es mínimo. ¿Y cuándo lo hago? En activo crecimiento, o sea que voy a fertilizar 6 meses sí y 6 no. ¿Estamos? Por ejemplo, fertilizar en marzo normalmente no es favorable. ¿Por qué? Porque voy a activar yema. Cuando yo le digo... Marzo en el hemisferio sur, estamos hablando. Sí, correcto, en el hemisferio sur, sí. Este me lo va a mandar para otro lado. Octubre en el hemisferio norte. Exacto, muy bien. Igual se hace largo. Claro, está bien, muy bien. La acotación no la había tenido en cuenta yo. Bien, en primavera, verano, ¿no es cierto? Hasta que antes de terminar el verano no es conveniente, ¿no es cierto? En el último mes de terminar el periodo de verano no es conveniente fertilizar para bonsái. Ojo, si estamos haciendo planta ornamental es otro cantar, totalmente distinto. Se comporta de otra forma.
¿Estamos? Y si tuviéramos que, en el caso que no se consiguieran fertilizantes orgánicos, a las personas no les quedará otra que utilizar químicos. ¿Cada cuánto? Normalmente cuando tengo un fertilizante de calidad, ¿no es cierto?, sin contaminante y que sea de lixiviación lenta, normalmente hay que hacerlo cada 2 meses. 3, también 3. Porque la parte, bueno, nunca me preguntaron cuántos granos se le pone por maceta de bonsai, ¿no es cierto? Si una maceta tiene aproximadamente 1 litro, 1,5 litros, 5, 6, 8 granitos sobra. Por ejemplo, estamos hablando tipo homocote. Vamos, no tipo microfoca, que es otro tipo de liberación. ¿Y qué pasa con el resto que le pusiste de más? Normalmente va a ser contraproducente. ¿Y el ¿Cómo agua? larga un brote largo? No, ¿qué va a hacer? Se va a parar la planta. Se va a detener porque arruinamos, digamos, el stand-by que había en el suelo. Entonces, hasta que no se lave, no arranca nuevo. Claro. ¿Y el agua siempre? ¿El agua no tenemos agua de pozo? ¿Qué? Alcalina. Si alcalina, Siempre. conviene siempre tener el agua con 6,5. Conviene siempre tener el agua con 6,5. El agua de lluvia naturalmente que Tiene 5,5, 4,5, O sea que 5,5. es lo Eso ideal. sería lo ideal. Ahora, si vos la colectas, normalmente conviene taparla para que todo el polvillo todo no entre, porque eso te va levantando el pH. ¿Estamos? Uno no lo nota, pero hay un montón de contaminantes. ¿Estamos? Aparte, si vos lo tenés, no te conviene tener un tanque de cemento, por ejemplo, conviene tener un tanque de aluminio, en el último caso, el aluminio en el último, pero tenerlo en acero inoxidable sería lo ideal. Claro. ¿Está? Para que no haya contaminación. ¿Estamos? Porque a ese pH, por ejemplo, en aluminio, vos vas a ver que todo el aluminio donde da el agua se pone blanquecina para formando óxido de aluminio. En las reacciones normales. Sí, sí. Lo hacemos en la olla de comida nosotros, nada más que no nos damos cuenta. ¿Es conveniente el aluminio? No es conveniente. No, por eso digo. No es conveniente. El la plástico tampoco. Y algunos polímeros no. Otros sí, algunos son inertes, depende de un montón de factores. Para ocultar la goyuga que busque la ocultando. ¿Un tacho de 200? En un tacho de 200 litros de lata, aunque sea. Preferir el óxido. Chapa. Sí, preferir el óxido de hierro. Yo tengo de chapa. Preferir el óxido de hierro. ¿Estamos? Bueno, no sé, ¿alguna otra cosa que querían preguntar? El hierro. Con el tema de los quelatos ahora. Bueno, aplicar hierro quelatado es ideal. ¿Por qué? Lo que hacemos es engañar al sistema suelo y dejar ese hierro, ¿cierto?, que viene engañado, cambiado de signo, que la planta lo tome, lo incorpore. Una vez que lo incorporó como quelato, le saca la parte que está quelando y queda el hierro incorporado y ahí la planta le da redistribución. O sea, ese hierro, si hubiera estado dispuesto en el ambiente, no lo toma. En cambio, quelatado sí. Es bueno. El quelatado sí, es bueno, aplicando con criterio la dosis Cuando la necesaria. planta le hace falta. También, pero si no, aplicarlo con ¿Qué criterio. señales tiene una planta que le falta hierro? No, hierro. Entonces, ¿qué manifiesta? En las hojas nuevas presenta internervalmente una clorosis bien manifiesta, mientras las nervaduras quedan verdosas. ¿Estamos? Y se ven, se confunde un poco con la falta de nitrógeno, pero uno lo ve más en las hojas nuevas, porque el hierro no se redistribuye. ¿Estamos? Las hojas viejas están bien verdes y las nuevas amarillas. En cambio, cuando es de nitrógeno es parejita toda la planta. ¿Está? Entonces eso es lo que hay que fijar. En el caso de no necesitar hierro en la planta, hierro quelatado, ¿cada cuánto se aconseja colocarle algo como para que la planta lo... El ion hierro es fundamental, o sea, es vital en la planta, en lo vegetal. ¿Vamos? Porque forma parte de estructuras moleculares muy importantes del sistema. Por eso el aporte es mínimo, pero el aporte tiene que ser continuo, porque la planta usa y redistribuye en el vegetal. Y si la planta es de hoja caduca, mucho del hierro se pierde cuando se pierde la hoja. ¿Está? Entonces hay que reponer. ¿Está? Entonces el aporte es casi continuo. Hemos hecho hincapié en el hierro, podemos haber hecho hincapié en otros elementos, pero nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, azufre, son todos elementos que tienen que estar en el sistema para formar. ¿Me recuerdas la numeración cuando dice triple 15? ¿Qué significa? Bien.
El triple 15, cuando se nombra triple 15, normalmente es un fertilizante estándar que se logra de todo lo que sobra de los fertilizantes que preparan un mix de triple 15 en la concentración. ¿Qué significa eso? No te quiere decir que vos vas a tener 15 de esto ahora, 15 de esto de ahora y 15 de esto de aquello, sino que la factibilidad de tener en el tiempo es de proporción. Ahora, la solubilidad es lo que importa. Por eso yo voy y hice hincapié en unos mocotes donde viene solubilizado, disponible y nuevamente puesto a disposición dentro de un elemento polímero para redistribuir. ¿Está? Entonces, un fertilizante abierto es una cosa, un fertilizante específico es otra. Por eso hice hincapié en el específico. Está buena la pregunta. El triple 15 normalmente es como para aplicar en pasto, en elementos abiertos donde que vaya liberando lentamente y no me importa cuándo. ¿Estamos? Para nosotros es mucho en Buenos Aires. Y no es conveniente. Le escuché varias Se veces. compran los, Perdón, No, no. uno por lo. se compran los